Buenos días, compañeros y profesores. Hoy les vamos a presentar el proyecto final de control estadístico, que como nombre lleva implementación de herramientas de control estadístico de la calidad en la medición del corte de láminas de acero inoxidable en la empresa Terniar. Mi grupo está conformado por Santiago Ortiz, Pablo Valderrama, Kiara Ávila y mi persona, Johnny Hernández. Y bueno, vamos a empezar con la introducción. Vamos con la introducción de este estudio que hicimos. Pues, hoy día las empresas buscan calidad. La calidad pasa de ser opcional a ser obligatoria y necesaria. Más que todo en estas empresas de metal, el corte se vuelve preciso, tiene que ser muy eficiente. En la empresa Terniar es muy importante la precisión del corte, porque se pueden generar variabilidad en los cortes. Ya que si se encuentra alguna inconsistencia, se puede salir de las especificaciones que pide el cliente y se pierde utilidad y durabilidad en el producto. Por eso utilizamos herramientas estadísticas como cartas de control X y R, utilizamos índices de capacidad como CP y CPK, utilizamos ARL sub 0, ARL sub 1 y utilizamos planes de muestreo basados en AQL para evaluar la capacidad y estabilidad del proceso de corte. Ahora vamos con el planteamiento del problema. Durante las mediciones del proceso en la empresa Terniar encontramos variaciones o variabilidad que se producen por el cambio de turno o los lotes. Esta variación excesiva puede generar que se pasen de las especificaciones, puede generar retrabajos, reprocesos que generan unos altos costos. También la empresa no cuenta con un sistema de control estadístico riguroso en el que se puedan tomar decisiones basados en datos y no se pueden detectar desviaciones a tiempo. Por eso, como ya dije antes, implementamos herramientas estadísticas como el CP, el CPK, el ARL sub 0, ARL sub 1, planes de muestreo basados en AQL. Y por ello surge la necesidad de evaluar mediante técnicas estadísticas, que ya las mencioné. Y nuestra pregunta problema, nuestra pregunta guía nos dice que el proceso de corte de láminas de acero inoxidable en la empresa Terniar es estable y capaz de producir longitudes dentro de los límites de especificación requeridos por el cliente. Justificación. La empresa Terniar depende de un proceso de corte de láminas de acero inoxidable estable y preciso para la calidad del producto y la satisfacción del cliente. La variabilidad detectada en las longitudes de corte genera scrap, retrabajo, desperdicio de material y aumento de costos, afectando la eficiencia operativa y el rendimiento del proceso. Ante la ausencia de herramientas estadísticas aplicadas, se justifica implementar cartas de control, análisis de capacidad como CP y CPK y planes de muestreo AQL. Este estudio se justifica por un mejor control estadístico que permitirá reducir costos, cumplir consistentemente con las especificaciones, fortalecer la confianza del cliente y alinear a Terniar a enfoques de mejora continua con la ayuda del Lean Manufacturing y el 6 Sigma, aumentando su competitividad en el mercado internacional. Objetivo general: evaluar la estabilidad y capacidad del proceso de corte de láminas de acero inoxidable de la empresa Terniar, mediante la aplicación de herramientas estadísticas de control de calidad, con el fin de determinar si el proceso cumple con las especificaciones de longitud de corte exigidas por el cliente y proponer acciones de mejoras orientadas a la reducción de la variabilidad. Objetivos específicos: diseñar un plan de muestreo en planta y un esquema de análisis SPC que evalúe la influencia de turno y máquina sobre la variabilidad de la longitud de corte. Aplicar cartas de control XR y estimar ARL sub 0 y ARL sub 1 para verificar el control estadístico del proceso. Y además medir la efectividad del sistema de monitoreo para cambio en la media de la dispersión. Calcular e interpretar los índices de capacidad CP y CPK y a partir de los hallazgos identificar y proponer la combinación de condiciones operativas óptimas que aseguren el cumplimiento de especificaciones y reduzcan los desperdicios y retrabajos.
Buen día, mi nombre es Kiara Ávila y voy a presentar un pequeño resumen sobre el estado del arte, sobre el control estadístico y la calidad en el proceso de corte de láminas de acero inoxidable. La idea principal es entender cómo se han aplicado herramientas como el SPC, los índices de capacidad CP y CPK, el ARL y los planes de muestreo por AQL para mejorar y evaluar estos procesos. La revisión se hizo a partir de la literatura existente sobre el tema, consultando bases académicas y normas internacionales. Marco teórico. Primero es importante recordar algunos conceptos clave, como lo son el control estadístico de procesos o SPC, sus siglas. Nos ayuda a diferenciar si la variación del proceso es normal o si indica algún problema. Las cartas XR y XS sirven para monitorear la media y la variabilidad respectivamente. El ARL o el Average Front Length mide cuántas muestras pasan antes de que la carta detecte un cambio. Los índices de capacidad CP y CPK nos dicen si el proceso cumple las tolerancias. Y los planes de atributo de muestra por atributos como los AQL permiten decidir si un lote se acepta o se rechaza. Teniendo esto en claro, procedo a mencionarles un poquito los modelos y enfoques que más se usan actualmente. En la literatura aparecen varios modelos relevantes, por ejemplo, el EWMA o el UWMA y QSAM, que detectan cambios pequeños mejor que las cartas tradicionales. También se usan metodologías como Taguchi, RCM y el diseño de experimentos, porque ayudan a entender cómo la potencia, la velocidad o el gas de corte influyen en la calidad. Y hay modelos de muestreo que buscan equilibrar costos y riesgos para elegir el mejor tamaño de muestra. ¿Qué dicen las investigaciones anteriores? Los estudios que realizamos para realizar este proyecto se pueden dividir en 4 áreas. Como primera, tenemos la optimización del proceso. Se ha demostrado que parámetros como la potencia, la velocidad y el gas influyen mucho en la rugosidad y la variabilidad del espesor. Optimizar estos parámetros mejora significativamente los valores de CP y CPK. Segundo, el monitoreo con SPC y ARL. Aunque las cartas XR son muy usadas, investigaciones recientes muestran que el EWMA y el QSAN detectan cambios más rápidos. Aún así, el ARL se ha vuelto clave para medir la eficiencia de estas cartas. Tercero, los índices de capacidad. Muchos autores coinciden en que el CPK suele tomarse como criterio de conformidad cuando es mayor o igual a 1.33. También se recomienda tener en cuenta si los datos son normales o no, porque eso afecta la interpretación. Y cuarto, los planes de muestreo. Los planes tradicionales siguen siendo los más utilizados, aunque ya se están proponiendo esquemas adaptativos que ajustan el tamaño de la muestra según el desempeño del proceso. Como quinto punto que me gustaría tocar son los vacíos y limitaciones de la literatura. A pesar de que se encuentra mucha teoría sobre el control estadístico de procesos, todavía hay pocos estudios aplicados en países latinoamericanos donde se trabaja con equipos más antiguos y procesos manuales. Además, casi no existen investigaciones que integren el CPK, ARL y el AQL al mismo tiempo, especialmente en condiciones reales de planta. Juntamente por eso este proyecto es uno de los aportes, nuestro granito de arena, con Tecniar, aplicar estas herramientas a un contexto real y común como son empresas o microempresas con recursos limitados. Tendencias actuales. Entre las tendencias más recientes se destacan la integración entre el control estadístico de procesos, modelos predictivos y diseño experimental. También se desarrollan las cartas de control apoyadas en inteligencia artificial y métodos de muestreo que cambian dinámicamente y cada vez toma más fuerza la idea de incluir criterios de sostenibilidad y reducción de desperdicios dentro de las decisiones de calidad. En general, la literatura muestra que para mejorar el proceso de corte no solo basta con controlar un solo aspecto, sino que se necesita una combinación entre optimizar parámetros, monitorear con SPC, evaluar la capacidad con CP o CPK y usar planes de muestreo acordes al comportamiento del proceso. Aún falta avanzar hacia enfoques integrales pensados para las condiciones reales de las empresas, y ese es el camino que busca aportar el estudio desarrollado en TecniArc.
Para hablar un poquito del análisis de datos, en este proyecto utiliza un enfoque experimental aplicado directamente en las condiciones reales de producción. Nuestro objetivo es evaluar la estabilidad y la capacidad del proceso de corte. La variable dependiente es la longitud de corte, cuyo valor nominal es de 100 centímetros, con una tolerancia de más o menos 0,3 centímetros. Esto nos da un rango aceptable entre 99,7 y 100,3 centímetros como nuestros límites. En la primera fase realizamos 100 mediciones con un metro metálico de 0,1 centímetros de resolución. Los datos se registraron en Excel por turno y por orden de producción. Luego formamos 20 subgrupos de 5 piezas cada uno. En la segunda fase usamos subgrupos racionales tomando 5 láminas consecutivas. Esto nos permite analizar la variación dentro del subgrupo, sus causas normales, y la variación entre subgrupos, posibles causas especiales como desgaste o cambios de turno. Con esto buscamos entender si el proceso es estable y si cumple consistentemente con las especificaciones. Pero de eso les hablará un poquito más mi compañero a continuación. Bueno, siguiendo con la exposición, eh, análisis de datos. ¿Qué quisimos nosotros encontrar? Quisimos encontrar el ARL sub 0 y el ARL sub 1, donde el ARL sub 0 son los subgrupos separados hasta una falsa alarma y el ARL sub 1 son subgrupos esperados para detectar un cambio real. Interpreta la sensibilidad del esquema de control. Un plan de muestreo AQL, que también es el plan de muestreo NAC con la militar estándar, con 1%, un NAC de 1%, un nivel de inspección 2, que es el nivel de inspección general, que nos recomendó el gerente de operaciones de la empresa, que son normalmente los que ellos utilizan, con la norma de la tabla militar estándar 105E y la ISO 28591. La regla, si no conformes son menores o iguales a C, el lote es aceptado. Si no conformes es mayor a C, el lote es rechazado. La integración metodológica. Las cartas X y R que diagnostican la estabilidad del proceso. Los índices CP y CPK miden la capacidad frente a los límites inferior y el límite superior. Y el ARL sub 0, ARL sub 1 evalúan la eficiencia del monitoreo. Y el plan AQL. Este conjunto de herramientas permite tomar decisiones para reducir la variabilidad y mejorar el proceso de corte y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad. La fase 1, fase de inicialización. ¿Qué hicimos primero? Después de tomar los datos, después de observar cada corte de las láminas de acero inoxidable, hicimos una prueba de normalidad para verificar de que nuestros datos estuvieran y se comportaran de forma normal, con una prueba de Shapiro que más adelante la va a ver. Un cálculo de cartas X y carta R para ver la variabilidad y cómo se comporta el proceso. La construcción de los límites de control, verificación de la estabilidad y los cálculos de CP y CPK que son muy importantes dentro de este tipo de investigación. ¿Qué hicimos aquí? El objetivo es preparar el sistema de control estadístico y validar que el proceso esté bajo control inicial. La fase de monitoreo, fase 2. ¿Qué hicimos en la fase de monitoreo? Evaluación del ARL sub 0, ARL sub 1, la detección de cambios reales, si se da, aplicación de plan de muestreo de AQL, también llamado un plan de muestreo utilizando el NAC y la militar estándar, y si es aceptación o rechazo del lote. Aquí quisimos fue vigilar el proceso de operación y asegurar la calidad continua. Ya está aquí en los resultados. Lo primero que hicimos fue tomar 100 mediciones de la longitud de láminas de acero inoxidable. Fueron 20 subgrupos y con muestra de n igual a 5. Cuando mencionaba anteriormente la prueba de normalidad, realizamos la prueba de Shapiro en R, la cual nos arrojó un p válido de 0.5354, que es mayor a 0.05, con lo cual no se rechaza la normalidad. Es válido para usar la carta X y carta R y calcular CP y CPK, o sea que los datos se comportan de forma normal. La media global del proceso de todas las mediciones fue de 100.046. El rango promedio fue de 0.186 centímetros. Aquí podemos observar cómo tomamos la media, cómo tomamos el rango y el resultado de nuestra prueba de normalidad.
Bueno, ¿cómo construimos la carta de control, carta X y la media de los subgrupos? Mediante las fórmulas de la carta de control, de los límites de control inferior y superior y la línea central, reemplazamos los valores y nos dimos cuenta que la línea central era 100.0461 y el límite de control superior era 100.153 centímetros y el límite de control inferior 99.939. Como podemos observar, el proceso es bastante estable, ya que no muestra puntos fuera de control en el proceso. Y no se observan tendencias ni patrones anómalos. Esto indica, respecto a su tendencia central, el corte está bajo control estadístico. Ya cuando decidimos probar, analizando un carta de control R, vamos a analizar la variabilidad del proceso. De los números subgrupos 20, la línea central fue de 0.188 centímetros. El límite de control inferior fue de 0 centímetros, ya que ser un n tan bajo, al multiplicarlo por d3 nos da 0, porque d3 es igual a 0 cuando el n es muy pequeño. Y el límite de control superior fue de 0.393. El rango máximo observado fue de 0.34 centímetros y no hay puntos de control. O sea que la variabilidad está dentro de los subgrupos, se mantiene por debajo del límite superior de control y no hay señales fuera de control. Esto nos da una excelente señal, ya que el proceso, a pesar de que está hecho por operarios que no son tan estudiados ni tienen la mayor capacitación, cumplen con su trabajo y no hay tanta variabilidad en el proceso. Ya los resultados con los límites de inferior de especificaciones y el límite superior de especificaciones que la misma empresa nos dio a nosotros, en los cuales era el límite inferior específico era 99.7 y el límite superior específico era 100.3, decidimos encontrar y hallar la desviación estándar, que es desviación igual a rango sobre D2. Encontramos la desviación, que en nuestro caso fue 0.080 centímetros. Es una desviación demasiado baja. Casi no hay variabilidad. Después de esto ya decidimos encontrar el CP, utilizando el límite superior específico menos el límite inferior específico sobre 6 por desviación. El CP dándonos un CP 1.25, lo que anteriormente pensábamos que iba a dar, ya que el proceso estaba tan bajo control y no habían puntos fuera de control, el CP nos iba a dar que sí cumplía con las especificaciones del proceso. El CPK 1.06 significa que el proceso cumple con las especificaciones, pero no está perfectamente centrado. O sea, hay un poquito de... no es muy centrado. Ya cuando decidimos calcular, ya sabiendo que era un CP, pero decidimos calcular el ARL sub 0, que ARL sub 0 es igual a 1 sobre alfa, un alfa de 0.0027, ya que estamos trabajando con la campana de Gauss a 3 desviaciones, y nos dio cuenta que el proceso está bajo control y una falsa alarma ocurre cada 370 subgrupos. Es bastante alto. Y el ARL sub 1 nos dio 4.5 o 4.50 subgrupos. La carta detecta cambios reales en promedio cada 4.5 subgrupos. Algo bastante aceptable para este tipo de procesos. Bueno, ya aquí con el plan decidimos hacer un plan utilizando el NAC, utilizando un nivel de inspección 2 general que la empresa lo utilizan siempre es el nivel de inspección 2 general, con un NAC de 1.0, un tamaño de lote de 5.000 unidades, y cuando nos volvimos a la tabla, la letra código resultante era la L, que hicimos nosotros, con un tamaño de muestra de 150 unidades, el número de aceptación era de 3 y el número de rechazo era de 4 unidades. Los resultados de la inspección del lote era valor mínimo era 99.87, que es mayor al límite inferior específico 99.7, que cumple con las especificaciones, y el valor máximo es 100.21, que es menor a 100.3.
o sea que no hay productos no conformes. El lote cumple con el plan de muestreo y el proceso opera dentro de las especificaciones, o sea que sí cumple. Las conclusiones son muy sencillas. Basado en este análisis estadístico que realizamos en la empresa llamada Tecniar, que queda en el mercado de la ciudad de Santa Marta, la estabilidad del proceso de corte opera bajo control estadístico. Las cartas no mostraron puntos fuera de control ni patrones aleatorios. Esto garantiza que el proceso es predecible y no cuenta con alta variabilidad. La capacidad de cumplimiento con un índice y el proceso capaz de cumplir con las especificaciones, sin embargo, clasifica como un proceso justo. Si bien actualmente no genera defectos, no hay productos no conformes, cualquier incremento leve de la variación podría afectar a nivel de costos, a nivel de desperdicio de material. Es muy importante controlar este tipo de industrias, el desperdicio de material, los costos, ya que el acero inoxidable es una materia prima bastante costosa en el mercado. Y además de eso, que no haya problemas con los usuarios. También se identificó un desplazamiento de la media del proceso hacia el límite superior. Eso lo dije anterior, que el proceso no era totalmente centrado. El valor promedio de la operación, desviándose en centímetros del valor nominal ideal, está descentrado. Es la razón principal por la cual es el inferior al potencial, ya que el valor nominal es 100, la medida son 100 centímetros. Muestreo por aceptación y calidad del lote. Para la inspección de los lotes, se diseñó un plan basado de nivel 2, nivel de inspección general, que fue recomendado por la empresa, que establece que el número de aceptación, la validación de los datos recogidos confirma que el lote analizado cumple con los criterios de aceptación, ya que el recuento de unidades no conformes es siendo este valor inferior al nominal, o sea, al valor indicado. Recomendaciones inmediatas. Realizar un ajuste de calibración en la máquina de corte para compensar el off-sí detectado, reduciendo el punto de ajuste de 0.052 centímetros. Esto centraría la media en 100, elevando el CPK automáticamente a 1.25. Y las recomendaciones a mediano plazo, si se requiere, es mejorar la clase del proceso a calidad mundial con un CPK mayor a 1.33. Sería necesario reducir la variabilidad, investigando las causas de dispersión en el sistema de sujeción o corte. Ya hablando sobre los artículos de su autoría, bueno, el primer artículo presenta un gráfico NP construido bajo un esquema de muestreo triple. Este aporte es muy valioso porque permite tomar decisiones más precisas en 3 etapas, lo que mejora la sensibilidad del gráfico ante cambios pequeños en la fracción no conforme. Los autores derivan de forma exacta indicadores claves como el ARL y el ASN, lo cual es fundamental para analizar el comportamiento del gráfico bajo distintas condiciones. También emplean un enfoque moderno de optimización multiobjetivo a través del algoritmo NCGA2, permitiendo encontrar configuraciones eficientes sin necesidades de simplificaciones. Aquí hablamos de lo que estaba explicando ahorita. En esta parte presento algunas observaciones, siempre con un enfoque de crítica constructiva, entendiendo que el artículo ya representa un aporte muy sólido. El esquema de muestreo triple ofrece ventajas estadísticas claras, pero también implica mayor complejidad operativa en planta, tanto en términos de capacitación de personal como en la aplicación de reglas de decisión. Por eso sería interesante en futuros trabajos complementar el análisis estadístico con una dimensión económica que permita el impacto de las TSNP en costos de inspección y detección. El segundo artículo representa un gráfico C diseñado bajo el esquema de muestreo doble. Aquí el aporte central es la caracterización exacta de desempeño del gráfico usando distribución de Poisson, que es la más adecuada para modelar datos de conteo. El estudio integra de manera coherente la ARL y ASN, lo cual permite evaluar simultáneamente la detección de cambios y esfuerzos de inspección. Además, el caso aplica
aplicado al sector textil demuestra muy bien la utilidad práctica del método. Las comparaciones de enfoques de los gráficos BSSC y EWMA ubican el aporte dentro del panorama más amplio de la literatura, mostrando cuando el DSC resulta una alternativa más eficiente. En cuanto a las observaciones, nuevamente serían valiosas más simulaciones de diferentes escenarios industriales, incluyendo distintos niveles de tasa de no conformidad y restricciones de inspecciones más estrictas. También podría incorporarse en futuras extensiones una evaluación explícita de factores operativos como tiempos adicionales, carga de personal o posibles errores al aplicar 2 etapas de muestreo. En conjunto, ambos artículos contribuyen son muy relevantes y bien fundamentadas al control de calidad por atributos. Presentan métodos modernos basados en esquemas de muestreo doble y triple y utilizan optimización multiobjetivo, lo que permite equilibrar de manera más realista la rapidez de detección con el futuro de inspección. Las críticas que presente no buscan cuestionar la calidad del trabajo, que es alta y evidente, sino sugerir posibles líneas de desarrollo que podrían fortalecer aún más su impacto, como la integración de análisis económicos, estudios de robustez ante condiciones reales de planta y herramientas prácticas para elegir entre las soluciones de frente de Pareto. Muchas gracias.